Dicen que hubo un rey cuya sabiduría superaba a la de todos los hombres de su tiempo, un hombre que pidió al cielo no riquezas ni fama, sino entendimiento para gobernar su vida y su pueblo. Ese hombre fue Salomón, y sus palabras quedaron escritas como un legado eterno en los proverbios y en los libros de sabiduría bíblica. Durante siglos, sus enseñanzas han sido leídas, meditadas y repetidas, pero pocos comprenden que en esas líneas antiguas se esconde un mapa secreto hacia la prosperidad, el éxito y la verdadera abundancia. Muchos buscan fórmulas rápidas para alcanzar riquezas, pero ignoran que la clave ya fue revelada hace miles de años. Salomón, considerado el hombre más sabio de la historia, dejó plasmado un principio universal. La riqueza comienza en el corazón y en la mente, no en el oro ni en la plata. Y siglos más tarde, Napoleón Hill, tras estudiar a los hombres más exitosos de su tiempo, descubrió el mismo secreto desde otra perspectiva: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Lo que hoy quiero revelarte es el puente invisible entre la sabiduría milenaria de Salomón y los principios inmortales de Napoleón Hill. Porque ambos, aunque separados por siglos y contextos distintos, coincidieron en lo esencial: la riqueza, la prosperidad y el éxito no son fruto del azar ni de la suerte, sino el resultado inevitable de una mentalidad alineada con la fe, la sabiduría y la acción disciplinada. Imagina por un momento a Salomón en su trono, rodeado de reyes que viajaban desde tierras lejanas solo para escuchar sus palabras. No venían a pedirle oro ni ejércitos, venían a pedirle consejo. Y cada respuesta suya estaba impregnada de un poder tan profundo que no solo resolvía problemas, sino que encendía en los corazones de sus oyentes la certeza de que existía un camino superior. Ese mismo poder está contenido en sus proverbios, frases breves, directas, cargadas de verdad. Y uno de ellos resume todo su secreto: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora escucha a Hill, siglos después, escribiendo en Piense y hágase rico: el subconsciente es el terreno fértil donde germinan las ideas. Siembra en él pensamientos de fe y prosperidad, y tu vida reflejará esas semillas. ¿No es acaso la misma idea expresada en otros términos? Salomón hablaba del corazón como el centro de la vida, Hill del subconsciente como el motor invisible de nuestros resultados. Ambos sabían que el secreto no está afuera, sino dentro de ti. Yo descubrí esta conexión en un momento en el que todo parecía derrumbarse. Tenía deudas, los proyectos no avanzaban, y cada noche me iba a dormir con el corazón cargado de preocupación. Fue entonces cuando decidí abrir la Biblia en busca de consuelo, y me encontré con las palabras de Salomón: la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no se puede comparar con ella. Esa frase me golpeó. Yo había estado persiguiendo el dinero como si fuera lo único valioso, cuando en realidad estaba ignorando la fuente, la sabiduría. Esa misma semana, leyendo a Napoleón Hill, me topé con otra frase: más oro ha sido extraído de la mente de los hombres que de la tierra misma. Y comprendí, ambos decían lo mismo. La verdadera riqueza no comienza con lo que tienes en tus manos, sino con lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Comencé entonces a practicar lo que llamo el ejercicio de Salomón y Hill. Cada mañana leía un proverbio de Salomón y buscaba el principio equivalente en las enseñanzas de Hill. Y lo que descubrí me cambió la vida: que la sabiduría milenaria y la filosofía moderna eran dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, Salomón decía: el perezoso desea y nada alcanza, mas el diligente será prosperado. Hill lo traducía así: la acción es la medida real de la inteligencia. El deseo sin acción es solo un sueño. Ambos coincidían en que el éxito requiere trabajo diligente, persistencia, disciplina. Otro proverbio decía: en la multitud de consejeros está la victoria. Hill lo llamaba el principio de la mente maestra. Rodearte de personas con metas similares, con experiencia y conocimiento, para multiplicar tu fuerza. Salomón advertía: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Hill identificaba el miedo como el enemigo número uno del éxito, y la fe como su antídoto. Cada frase de Salomón encontraba eco en las páginas de Piense y hágase rico. Y poco a poco entendí que no estaba frente a dos filosofías diferentes, sino frente a un mismo secreto eterno expresado en lenguajes distintos:
La prosperidad es el resultado de la sabiduría aplicada con fe y acción disciplinada. A partir de ese momento, mis noches cambiaron. Ya no me iba a dormir repasando problemas, sino sembrando en mi subconsciente los principios de Salomón y Gil. Cerraba los ojos y repetía: la sabiduría edifica la casa, la prudencia la afirma. Luego pensaba en las palabras de Gil: el deseo ardiente es el punto de partida de toda riqueza. Y con esas verdades grabadas en mi corazón, me dormía confiado. Lo más sorprendente fue ver cómo mi vida comenzó a cambiar. Oportunidades que antes parecían lejanas comenzaron a acercarse. Personas nuevas llegaron a mi camino. Ideas frescas aparecían en mi mente al despertar. Era como si la sabiduría antigua y la filosofía moderna hubieran creado una alianza dentro de mí. Y entonces entendí que el verdadero secreto de Salomón no estaba en sus riquezas materiales, aunque fue el hombre más rico de su tiempo, sino en la mentalidad que le permitió atraerlas. Porque la sabiduría es la raíz, y la riqueza es el fruto. Gil lo confirmaba: la mente entrenada en pensamientos de abundancia inevitablemente atraerá abundancia. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón a esta verdad. No importa cuál sea tu situación actual, no importa cuántas deudas tengas, cuántos errores hayas cometido o cuánto miedo sientas. El secreto de la sabiduría milenaria de Salomón está disponible para ti hoy, y cuando lo unes a los principios de Napoleón Hill, se convierte en un poder imparable capaz de transformar tu destino. Pero este es solo el inicio, porque cuanto más profundices en las palabras de Salomón, más descubrirás que en cada proverbio hay un principio de éxito eterno. Y cuanto más los conectes con las enseñanzas de Hill, más clara será la ruta hacia la abundancia. Lo que te compartiré a continuación es un viaje profundo, un recorrido por los secretos que pueden abrirte la puerta a una vida de prosperidad, paz y propósito. Prepárate, porque estamos apenas comenzando a desvelar el misterio que durante siglos estuvo frente a nuestros ojos, esperando ser descubierto. Cuando empecé a profundizar en los proverbios de Salomón, descubrí que cada uno de ellos no era simplemente una frase moral o una recomendación ética, sino una auténtica ley de éxito universal. Eran como cápsulas de sabiduría que, al ser comprendidas y aplicadas, tenían el poder de transformar la vida de cualquier persona. Y lo que más me sorprendió fue comprobar que Napoleón Hill, siglos después, había identificado esos mismos principios en los grandes hombres de éxito de su época. El primer proverbio que me impactó profundamente fue este: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Durante años, yo había creído que la riqueza y el éxito eran simplemente una cuestión de suerte o de contactos, pero aquí Salomón me estaba recordando que el verdadero punto de partida es la actitud interior, el respeto profundo por las leyes universales, la conciencia de que existe un orden superior al que debemos alinearnos. Hill decía exactamente lo mismo con otras palabras: la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. En otras palabras, sin fe no hay punto de partida. Sin esa conexión interior, los planes se quedan en papel y los sueños en aire. Cuando ambos hablan, nos muestran que la verdadera riqueza comienza en el corazón que reconoce la importancia de creer, de confiar, de vivir en armonía con principios superiores. Otro proverbio decía: el alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Aquí Salomón señala algo que parece obvio pero que millones de personas olvidan. Desear no es suficiente, soñar no es suficiente. Todos quieren prosperar, pero pocos están dispuestos a ser diligentes, disciplinados, persistentes. Hill confirmaba esta verdad al afirmar: el deseo es el punto de partida de toda riqueza, pero el deseo por sí solo es solo un sueño pasajero. Necesita convertirse en un plan, y ese plan debe ejecutarse con persistencia. Yo mismo lo comprobé. Durante años deseé salir de deudas, deseé ganar más dinero, deseé una vida mejor. Pero mis deseos eran meros anhelos sin disciplina. Me daba por vencido al primer obstáculo, me distraía fácilmente, abandonaba mis proyectos. Fue cuando decidí unir el consejo de Salomón con la filosofía de Hill que entendí que la diligencia es más poderosa que el talento, y que la constancia vence al deseo vacío. Hay un proverbio que me estremeció al leerlo con la perspectiva de Hill:
En la multitud de consejeros está la sabiduría. En su tiempo, Salomón ya sabía que nadie alcanza la grandeza en soledad, que necesitamos rodearnos de otras mentes, de otras perspectivas, de aliados que nos fortalezcan. Hill lo llamó el principio de la mente maestra, la coordinación de conocimientos y esfuerzos entre dos o más personas que trabajan hacia un propósito definido. Yo había intentado muchas veces hacer todo por mi cuenta, pensando que pedir ayuda era una señal de debilidad. Pero la verdad es que el orgullo me estaba costando demasiado caro. Cuando finalmente me abrí a trabajar con otros, a buscar consejo, a rodearme de personas con experiencia y metas similares, mi vida dio un giro radical. Comprendí que la mente maestra no solo multiplica la inteligencia, sino también la energía, la confianza y las oportunidades. Salomón lo sabía, Hill lo confirmó. Otro proverbio decía, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Aquí Salomón nos advierte de un error común: poner la confianza en el dinero en sí mismo. El dinero es un resultado, no una raíz. Si basas tu seguridad en lo externo, estás construyendo sobre arena. Hill, en cambio, nos dice, más oro ha sido extraído de las mentes de los hombres que de la tierra misma. La verdadera riqueza está en tu mentalidad, en tu fe, en tu propósito. El dinero llega como consecuencia, pero nunca debe ser el fin último. Recuerdo que durante años mi único objetivo era tener más dinero, y cada vez que lo conseguía, me sentía vacío, porque en el fondo no había propósito. Fue cuando empecé a unir el consejo de Salomón, poner primero la sabiduría, con la enseñanza de Hill, definir un propósito claro, que todo empezó a tener sentido. El dinero se convirtió en un medio para expresar ese propósito, no en un fin en sí mismo. Un proverbio que me retumbaba en la mente decía, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta frase parecía escrita directamente para mí, porque durante mucho tiempo había elegido mal a mis compañías. Me rodeaba de personas que se quejaban, que no soñaban, que no creían en la posibilidad de prosperar. Y poco a poco me convertí en uno más de ellos. Hill lo confirmaba en su libro cuando decía, tus pensamientos dominantes están influenciados por las personas con las que más te asocias. Entendí que si quería cambiar mi destino, tenía que cambiar mis relaciones. Y aunque fue doloroso distanciarme de algunos, fue necesario para abrir espacio a quienes me impulsaban a crecer. Salomón también dijo, el que mucho habla, mucho yerra, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí encontré otro principio de éxito, la importancia de la reflexión, de la escucha, de la disciplina en las palabras. Hill, al hablar del subconsciente, decía, cada palabra cargada de emoción es una orden directa al subconsciente. Así comprendí que mis palabras no eran inocentes, sino semillas que estaban dando fruto en mi vida. Decidí empezar a cuidar no solo lo que pensaba, sino lo que hablaba. Comencé a hablar con fe, con visión, con gratitud, y vi cómo la atmósfera a mi alrededor cambiaba. Otro proverbio de Salomón decía, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Aquí hay una advertencia directa contra la prisa, contra querer resultados instantáneos. Hill lo decía de otra forma, el éxito requiere tiempo, persistencia y una mente que no se rinde. Ambos coincidían en que la abundancia es fruto del proceso, no de la impaciencia. En cada proverbio encontraba una joya, y en cada página de Hill encontraba su eco moderno. Fue entonces cuando comprendí que el secreto de la sabiduría milenaria de Salomón no estaba reservado solo para su tiempo, sino que sigue vigente hoy. Y que si unía esos principios a la metodología práctica de Hill, podía construir un puente indestructible hacia la prosperidad. Mis noches comenzaron a transformarse. Antes de dormir, tomaba un proverbio y lo repetía como afirmación. Por ejemplo, decía, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, y luego añadía las palabras de Hill, lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Así sembraba en mi subconsciente no solo sabiduría bíblica, sino también filosofía práctica. Al despertar, esas frases guiaban mis decisiones, me daban energía, me recordaban que estaba en el camino correcto.
Lo más sorprendente fue notar cómo el miedo comenzó a perder fuerza. Salomón decía, el temor del Señor es fuente de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Gil señalaba que el miedo era el asesino número uno de los sueños. Cuando empecé a alimentar mi mente con fe cada noche, el miedo comenzó a diluirse. Y en su lugar, apareció la valentía, la confianza, la certeza de que podía avanzar aunque los resultados no fueran inmediatos. A medida que avanzaba en este proceso, comprendí que la sabiduría de Salomón no solo se trataba de consejos prácticos, sino de leyes espirituales que gobiernan la vida. Y que Gil, con su estudio minucioso, había descubierto esas mismas leyes en la experiencia de los grandes empresarios, líderes y visionarios de su tiempo. La unión de ambos era como tener un mapa del tesoro milenario, adaptado a la vida moderna. Pero lo más fascinante aún estaba por llegar. Porque cuanto más estudiaba y practicaba estos principios, más me daba cuenta de que no se trataba solo de acumular riquezas materiales, sino de construir una vida plena en todas las áreas. Paz interior, relaciones sanas, propósito claro y abundancia integral. Y esa fue la siguiente gran revelación que transformó por completo mi manera de entender la prosperidad. Mientras más profundizaba en la unión de la sabiduría milenaria de Salomón y los principios de Napoleón Hill, más comprendía que la verdadera riqueza no se mide solo en oro o en cuentas bancarias. El dinero es importante, sí, pero no es el centro. Salomón lo dijo con claridad: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Esa frase esconde un principio eterno. La prosperidad verdadera no es la que llena tus bolsillos pero vacía tu corazón, sino la que expande todas las áreas de tu vida. Napoleón Hill lo expresaba de manera similar cuando hablaba del estado mental de riqueza. Para Hill, la riqueza no es únicamente material, sino mental, espiritual, emocional. Es un equilibrio entre lo que tienes y lo que eres. Y comprendí que ambas perspectivas estaban conectadas por un mismo hilo. La abundancia verdadera es integral. Yo lo descubrí en carne propia. Hubo un tiempo en el que logré ganar más dinero del que jamás había tenido. Sin embargo, me sentía vacío, estresado, con relaciones frágiles y con la salud deteriorada. ¿De qué servía entonces esa supuesta prosperidad? Fue entonces cuando regresé a los proverbios de Salomón y encontré este: mejor es lo poco con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Ahí entendí que la verdadera riqueza se construye con propósito, con equilibrio, con sabiduría. Napoleón Hill lo confirmaba cuando decía: el éxito sin felicidad es el fracaso más grande. Y esas palabras se me grabaron en lo profundo del alma. La abundancia debía ser integral: finanzas, salud, paz, relaciones y propósito. No podía limitarme a buscar dinero, debía buscar la plenitud. Salomón, en su sabiduría, repetía una y otra vez que la prudencia, la paciencia y la fe son mejores que cualquier tesoro pasajero. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, decía, y Hill lo traducía al lenguaje moderno al afirmar que la riqueza verdadera proviene de la mente entrenada, de los pensamientos dominantes que gobiernan nuestras acciones. Ambos estaban de acuerdo: primero cambia la mente y el corazón, luego llega el dinero y la abundancia en todas sus formas. Fue entonces cuando decidí poner en práctica un nuevo hábito nocturno. Antes de dormir, ya no solo visualizaba dinero entrando en mi vida, sino que me veía disfrutando de salud plena, de relaciones llenas de amor y respeto, de un propósito que me daba energía. Me repetía frases inspiradas en ambos maestros: la bendición de Dios enriquece mi vida en todas las áreas, y lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Esa combinación fue poderosa, porque mi subconsciente empezó a trabajar en un plano mucho más amplio, no solo económico. Lo más sorprendente fue ver cómo mi realidad comenzó a reflejar esa abundancia integral. Empecé a dormir mejor, mis niveles de ansiedad bajaron, mi energía física aumentó. Mis relaciones mejoraron porque mi actitud cambió. Dejé de buscar solo lo que podía obtener y comencé a valorar lo que podía dar. Y lo más profundo, descubrí que mi propósito iba mucho más allá de pagar cuentas o acumular cosas. Se trataba de crecer como persona y ayudar a otros a crecer. Un proverbio que me marcó fue este: el hombre de ánimo firme soportará la adversidad. Salomón sabía que la vida trae pruebas,
que la abundancia no significa ausencia de dificultades. Y Gil lo repetía con otras palabras: cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Ahí comprendí que los momentos difíciles no eran castigos, sino entrenamientos. Que cada caída era un escalón hacia algo más grande si sabía mirar con sabiduría. En ese momento me di cuenta de que tanto Salomón como Gil coincidían en un secreto que muy pocos entienden. La riqueza duradera no depende de circunstancias externas, sino de la manera en que interpretas, piensas y actúas frente a esas circunstancias. El sabio encuentra oportunidades en medio de la crisis, el necio solo ve problemas. También descubrí que ambos hablaban del poder de la palabra. Salomón lo dejó escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y Gil insistía en que la autosugestión, es decir, la repetición constante de afirmaciones cargadas de emoción, era la clave para reprogramar el subconsciente. Comprendí que cada palabra que pronuncio tiene peso, que cada frase que repito con emoción está moldeando mi destino. Por eso empecé a hablar diferente. Ya no decía no puedo, decía estoy aprendiendo. Ya no decía estoy en crisis, decía estoy en proceso de crecimiento. Y poco a poco, mi realidad empezó a reflejar esas nuevas palabras. Un proverbio más decía: el que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Aquí Salomón nos recuerda que la prosperidad se multiplica al compartir. Gil también lo vio en su estudio. Los hombres más ricos eran los que habían creado valor para otros, los que habían servido a millones. Ambos coinciden en que el secreto de la riqueza no está en acaparar, sino en dar. Y ahí entendí algo profundo: el dinero es una consecuencia natural de servir a otros con excelencia. Yo lo comprobé cuando cambié mi enfoque. Antes pensaba solo en cuánto podía ganar. Después empecé a pensar en cuánto podía aportar. Y lo increíble fue que cuanto más daba valor, más dinero llegaba a mi vida. Como decía Salomón, el alma generosa será prosperada. En mis noches de reflexión, comprendí que la sabiduría de Salomón y las enseñanzas de Gil me estaban conduciendo hacia un nuevo concepto de abundancia. Una riqueza equilibrada que no excluye ninguna área de la vida. La prosperidad no se trata de correr tras el dinero, sino de crecer en sabiduría, en fe, en servicio, en disciplina. Y el dinero llega como fruto de ese crecimiento. Entonces comprendí que ambos, cada uno en su tiempo, estaban enseñando lo mismo, que la clave está en alinear la mente y el corazón con principios eternos. Salomón lo llamaba sabiduría, Gil lo llamaba éxito, pero en esencia hablaban de lo mismo. Lo más emocionante fue darme cuenta de que este secreto no estaba reservado a reyes ni a millonarios, sino disponible para cualquiera que lo aplicara. Tú y yo tenemos acceso al mismo poder que movió a Salomón y que Gil estudió en los grandes hombres de éxito. La diferencia está en si decidimos aplicarlo o lo dejamos pasar. Y aquí es donde se abrió ante mí una nueva revelación, que si este secreto podía transformar mi mente, mis finanzas, mis relaciones y mi propósito, también podía cambiar el rumbo de generaciones enteras. Porque lo que sembramos en nuestro corazón no muere con nosotros, se transmite. Y eso es lo que quiero compartirte en la siguiente parte. Cuando seguí profundizando en el secreto de la sabiduría milenaria de Salomón y lo relacioné con los principios de Napoleón Hill, me di cuenta de algo que me estremeció. No se trata solo de transformar una vida individual, sino de cambiar el destino de generaciones enteras. Porque todo lo que siembras en tu mente y en tu corazón, todo lo que aplicas con fe y disciplina, no muere contigo, sino que se transmite como un legado invisible. Salomón lo sabía. Él decía: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No hablaba únicamente de educación moral, sino de la importancia de sembrar principios de sabiduría y prosperidad en las nuevas generaciones. Napoleón Hill también lo comprendía cuando afirmaba que la riqueza comienza en la mentalidad y que esa mentalidad se construye con repetición, influencia y ejemplo. Imagina lo que significa que tú, hoy, decidas romper un ciclo de miedo, de escasez o de mediocridad en tu familia. Imagina que aplicas estos principios de Salomón y Hill y comienzas a vivir de otra manera, con propósito, con fe, con abundancia. Tus hijos lo verán, tus nietos lo aprenderán, y tu decisión no solo cambiará tu vida,
sino la vida de quienes vendrán después de ti. Ese es el verdadero legado, no solo lo que dejas en una cuenta bancaria, sino lo que dejas en las mentes y corazones de quienes amas. Yo lo comprobé cuando comencé a hablar diferente en mi casa. Antes, en mis momentos de frustración, mis palabras estaban llenas de quejas y temor. Pero cuando comencé a sembrar la sabiduría de Salomón y las enseñanzas de Gil en mi corazón, mis palabras cambiaron. Empecé a hablar de posibilidades, de fe, de gratitud. Poco a poco, el ambiente en mi hogar se transformó. Mis hijos comenzaron a repetir esas frases. Mi familia comenzó a pensar distinto. Comprendí entonces que cada palabra es semilla, y que yo podía sembrar abundancia en mi descendencia. Salomón decía, la corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos son sus padres. Cuando uno vive en sabiduría, la abundancia se vuelve herencia. Gil también advertía que quienes dominan su mente no solo construyen fortunas materiales, sino un legado de pensamiento que trasciende generaciones. Y esa es quizás la parte más emocionante de este secreto, que al aplicarlo, no solo prosperas tú, sino que preparas el camino para quienes vendrán después. Pero aquí hay algo importante. No basta con escuchar estas palabras, no basta con leer proverbios o subrayar frases de Gil. El secreto solo se activa cuando decides aplicarlo con disciplina diaria. Salomón decía, el sabio oye y aumenta el saber, y el entendido adquiere consejo. Gil lo repetía con sus propias palabras, el conocimiento por sí mismo no es poder, el poder surge cuando organizamos ese conocimiento en planes de acción. Por eso, quiero invitarte a que hoy mismo decidas aplicar lo que has escuchado. Esta noche, antes de dormir, toma un proverbio de Salomón que te haya tocado el corazón. Escríbelo en una hoja, léelo en voz alta, y después conecta esa verdad con un principio de Gil. Visualiza tu vida transformada aplicando esa sabiduría. Si lo haces con constancia, si lo practicas cada día, verás cómo tu subconsciente se alinea y tu vida comienza a cambiar. La sabiduría de Salomón y la filosofía de Napoleón Hill son como dos ríos que se encuentran y forman un océano inmenso de posibilidades. Uno habla desde la eternidad de la fe y la prudencia, el otro desde la experiencia práctica de quienes construyeron imperios modernos. Pero ambos coinciden en lo esencial. El éxito no es cuestión de azar, sino de principios eternos aplicados con disciplina. Y hoy, esos principios están frente a ti. La decisión es tuya. Puedes seguir viviendo como hasta ahora, o puedes dar el paso de convertirte en el arquitecto consciente de tu destino. Recuerda estas palabras, como piensa en su corazón, así es él. Salomón lo dijo hace miles de años, y Gil lo confirmó siglos después, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Ahora quiero que cierres los ojos un instante y te imagines tu vida un año desde hoy si decides aplicar estos principios. Imagina tus finanzas sanas, tu mente clara, tu familia en paz, tu propósito firme. Todo eso puede ser real si das el primer paso. Sembrar en tu mente y en tu corazón la sabiduría y la fe que transforman. Y quiero terminar con algo muy importante. Este canal, lo mejor de Napoleón Hill, existe para guiarte en ese camino. Aquí encontrarás enseñanzas, inspiración y principios que pueden transformar tu vida si decides aplicarlos. Por eso te invito, de todo corazón, a que te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones. Porque cada nuevo video puede ser la chispa que despierte en ti el cambio que estabas esperando. No pospongas tu transformación. Suscríbete y sé parte de esta comunidad que cree en la sabiduría eterna de Salomón y en la filosofía práctica de Napoleón Hill. Y ahora quiero preguntarte algo para que lo compartas en los comentarios. ¿Cuál de las enseñanzas de Salomón que hemos visto hoy sientes que necesitas aplicar con más urgencia en tu vida? Escríbelo aquí abajo. Tu respuesta no solo será un compromiso contigo mismo, también inspirará a otros a reflexionar y a crecer. Recuerda, la sabiduría milenaria de Salomón y los principios de Napoleón Hill no están ahí para ser admirados desde lejos, están ahí para ser vividos, aplicados y compartidos. Y tú, desde hoy, tienes en tus manos el poder de activar ese secreto eterno que puede cambiarlo todo.